Estamos en la exposición Catedrales Pop-Up, que es una exposición de libros y tarjetas que tienen catedrales que brotan del papel. Es muy importante que todo el mundo que venga aquí y vea todas estas esculturas de papel tenga una cosa en mente, que todo lo que ve en esta sala, todo es plegable. Todo lo que vemos retorna a su formato bidimensional cuando el libro o la tarjeta se cierra. Eso es lo característico de todas estas arquitecturas de papel que vemos en esta sala. Y el origen de esta exposición ha sido dar respuesta a una invitación de la directora de la Biblioteca Pública de Palencia, María José Sánchez, que a mi esposa Ana María Ortega y a mí nos invitó a que de nuestra colección de libros desplegables a ver si podíamos hacer algo que estuviese relacionado con catedrales para así rendir homenaje a este homenaje que se está haciendo este año 2022 al 7º centenario de la Catedral de Palencia. En un principio, cuando nos hicieron este ofrecimiento, dijimos o pensamos que no sabemos si en nuestra colección tendríamos material suficiente para hacer una exposición solo de catedrales. Y el resultado es que, bueno, cuando al final hemos colocado todas las cosas, nos ha faltado espacio, porque Ana guarda muchas tarjetas que compramos en muchos sitios de viajes y al final las catedrales es uno de los temas recurrentes en este tipo de desplegables. Y la palabra catedral en esta exposición está entendida en un sentido amplio. Hay catedrales, pero hay también otros monumentos, como por ejemplo la Sagrada Familia, que no es una catedral, pero que son templos de gran tamaño, de gran porte y religiosos. Incluso hemos extendido el concepto catedral a otras confesiones, así que podemos ver por ahí la Mezquita Azul de Estambul o alguna pagoda. El criterio para ordenar todos estos contenidos ha sido geográfico, es decir, los hemos puesto por países y por ciudades. Lógicamente, tratándose de catedrales, la protagonista, como no puede ser de otra forma, es Europa, pero incluso llegamos a abarcar los 5 continentes y tenemos algunos libros tan curiosos como, por ejemplo, uno del que brota la Catedral Católica de Saigón, o también tenemos algunos edificios, alguna catedral en Melbourne. En cuanto a la antigüedad de estos libros, no hay libros tan antiguos como en otras exposiciones de desplegables que ya hemos hecho en Palencia y en otras ciudades, porque aquí primaba la temática. Así que aquí no encontramos libros del 19 o del 18 o incluso del 17, como algunos de los volúmenes que engrosan nuestra colección. Pero sí que hay, por ejemplo, algunos volúmenes de los años 40 o uno muy curioso de los años 50, que es un libro tipo acordeón que corresponde a la Abadía Westminster y en el que podemos ver el interior de esa iglesia, pero no un día cualquiera, sino el día de la coronación de Isabel de Inglaterra en el año 1953. Con respecto a las técnicas de los libros desplegables, en esta exposición vemos toda la tipología, toda la colección, desde las más sencillas técnicas, que es una simple solapa que se levanta para dejar a la vista una imagen que estaba oculta, o los libros que son simplemente páginas troqueladas, hasta las más complejas, como el pop-up propiamente dicho, el que brota tridimensional cuando se abren las páginas, o los teatrillos que se hacen en capas paralelas, o los libros acordeón, que se abren como un acordeón y se mira por una mirilla, o también libros carrusel, que sus tapas se abren 360 grados hasta chocar una contra la otra y forman un carrusel en el que se ven distintas escenas tridimensionales. Lo más característico de los libros desplegables es su autoría. Hablamos siempre de que existe el escritor, existe el ilustrador, pero en los libros pop-up hablamos también del ingeniero de papel, que es la persona que concibe el mecanismo que hace que se haga tridimensional un libro cuando las páginas se abren. En este caso estoy enseñando la obra de un leonés llamado Fernando Ferreras, que ha diseñado esta Catedral de León, pero ha sido tan generoso que para esta exposición lo que ha creado ha sido un ejemplar único de la Catedral de Palencia, ese desplegable que todavía no está publicado y que está troquelado con rayo láser, por eso se consigue la finura de lo que vemos ahí en lo que son los triforios y el claustro. Solo se puede conseguir con rayo láser, no se puede lograr con cuchillas. Fernando Ferreras, el ingeniero de papel leonés, además de esta Catedral de Palencia desplegable, nos ha regalado otra pieza única en el sentido de que solo hay esta,
que es un prototipo de tarjetón del papamoscas de la Catedral de Palencia, que tiene una lengüeta que da movimiento a la acción cuando se acciona, valga la redundancia. En la exposición, junto con los libros y las tarjetas desplegables, tenemos también otro material de efémera o efemera, que son esos artículos de papel que se crean sin la intención de perdurar en el tiempo, como por ejemplo este recuerdo de Florencia, que es un abanico desplegable. Dentro de ese mismo concepto de efémera, de material pensado para no perdurar en el tiempo, pues tenemos una vitrina dedicada a San Petersburgo con sus tres principales catedrales, de las que tenemos unos calendarios. Ahí tenemos la Iglesia de la Sangre Derramada, la Catedral de los Santos Pedro y Pablo y también la Catedral de San Isaac. En la exposición tenemos trabajos de los principales diseñadores o ingenieros de papel que existen en la actualidad, como Ron van der Mer o Robert Sabuda, que es el autor de estos dos desplegables, que son las dos únicas piezas que hay en esta exposición, que no son propiedad nuestra, sino que es una cesión de unos amigos, de María José Renedo y José Antonio Duque. Son obras hechas por Robert Sabuda en una tirada limitada. Por su meticulosidad y por la finura del trabajo destacan las creaciones de un ucraniano que se llama Bogdan Zolochevsky, que vive en Kiev y es el autor de estos teatrillos tridimensionales que están troquelados a láser utilizando dos intensidades, una que corta el papel, la cartulina, y otra que no lo llega a cortar, que lo quema creando las texturas de sillares y otros elementos de los edificios que representa.